Buenas tardes, mi nombre es Juliana Mera Escobar, soy de Psicología de segundo semestre y hoy les vengo a hablar acerca de un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Entonces, para entender un poquito más esto, vamos a hablar de qué es un neurotransmisor. Bueno, pues bien, los neurotransmisores pues, son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas. O sea, se van pasando información de una neurona a otra. La célula equilibran entre las neuronas y las células diana en todo el cuerpo. Estas últimas pueden estar en glándulas, músculos o inclusive en otras neuronas. Ahora vamos a hablar de la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Pues la acetilcolina es una sustancia química liberada por las células nerviosas para enviar señales a otras células. Su nombre deriva de su estructura molecular, que es un éster de ácido acético y colina. Es el principal neurotransmisor y fue el primero que descubrieron, el primer neurotransmisor que se descubrió en 1926, creo que fue que se descubrió ese primer neurotransmisor. Es el principal neurotransmisor específico en la sinapsis del sistema nervioso somático y en la sinapsis ganglionarios del sistema nervioso autónomo, así como en los órganos diana de la visión parasimpática. Secretado por las zonas eferentes, es uno de los más comunes del sistema nervioso autónomo. Este fue el primer neurotransmisor aislado, conceptualizado y caracterizado. Como les dije, pues fue el primero en descubrirse. Bueno, la ubicación. ¿Dónde queda este neurotransmisor? Bueno, esta se encuentra en el sistema nervioso central, particularmente implicado en los circuitos de la memoria, la recompensa, los circuitos extrapiramidales, en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso autónomo, en la sinapsis, en los ganglios autónomos, las células cromafines de la médula suprarrenal, todas las terminaciones parasimpáticas y también la inervación simpática de las glándulas sudoríparas. La función, pues la función de la acetilcolina, pues ella cumple diferentes funciones, ella cumple varias funciones, de las cuales hay funciones excitatorias como inhibitorias, lo que significa que puede acelerar y ralentizar las señales nerviosas. En el sistema nervioso central, pues su función es principalmente excitatoria, es la encargada de modular el funcionamiento de diversas neuronas en las áreas del cerebro que controlan la motivación, la excitación y la atención. Es un neurotransmisor clave para mantener la memoria y fomentar el aprendizaje, además de promover la neuroplasticidad cerebral. El deterioro crítico de la vía colinérgica en el CNC se ha asociado con la aparición de la enfermedad de Alzheimer. O sea que, digamos, pues el deterioro crítico como de la acetilcolina en la parte del sistema nervioso central, pues esto puede ocasionar que la persona pueda empezar con síntomas de Alzheimer, o inclusive, pues, bueno, sí, o sea, puede empezar con problemas de Alzheimer. También pues ayuda a activar las funciones sensoriales al despertar, pues ayudando a las personas a mantener una mejor atención y actuando como parte del sistema de recompensa del cerebro. La acetilcolina es esencial para el sueño, con movimiento ocular rápido, momentos que las personas tenemos nuestro sueño cuando estamos durmiendo. Dentro del sistema nervioso periférico, la acetilcolina es una parte importante del sistema nervioso autónomo, ya que transmite las señales entre los nervios motores y los músculos, contribuyendo a la contracción de los músculos cardíacos, del corazón, esqueléticos y lisos. Actúa las uniones neuromusculares, permitiendo que las neuronas motoras activen la acción muscular. Por ejemplo, un ejemplo de esto, pues es el cerebro podría enviar una señal, pues al cerebro se conectan entre las neuronas, van pasando van pasando la información, entre ellas se van pasando la información, entonces para mover, de una señal para mover la pierna izquierda. La señal es transportada a través de las fibras nerviosas hacia las uniones neuromusculares, una vez allí, la señal es transmitida por la acetilcolina y desencadenando la respuesta deseada en esos músculos específicos. Por eso es que a veces podemos realizar el movimiento. Bueno, en el sistema, también ayuda mucho pues, en el sistema cardiovascular, actúa como un vasodilatador, disminuyendo pues, la frecuencia cardíaca y la contracción del músculo cardíaco. En el sistema gastrointestinal, pues actúa aumentando la peristalsis en el estómago y la amplitud de las contracciones digestivas. En el trato pues, urinario, su actividad se concentra en disminuir la capacidad de la vejiga, aumentar la sensación voluntaria de evacuación. También afecta el sistema respiratorio, estimulando la secreción de todas las glándulas que reciben impulsos nerviosos parasimpáticos. En el sistema nervioso central, la acetilcolina parece tener múltiples funciones. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un exceso o un déficit de este neurotransmisor, de la acetilcolina. Bueno, el exceso de acetilcolina pues, produce un síndrome llamado colinérgico. Eso es un conjunto de síntomas producidos por la estimulación de los receptores de acetilcolina, caracterizándose por alteraciones de la conciencia, debilidad muscular y una excesiva actividad secretora. La deficiencia de acetilcolina puede causar miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular y fatiga, niebla del cerebro, memoria pobre, memoria a corto plazo, problemas de concentración, puede causar también fatiga, pensamiento confuso lento y sequedad de la boca. Bueno, aquí podemos ver los trastornos pues, asociados. Les dice, los desequilibrios de la acetilcolina pueden contribuir al desarrollo de la miastenia grave, un trastorno pues, autoinmune que causa debilidad muscular y fatiga, como les dije anteriormente. La porción coligénica del cerebro es el área del cerebro que produce acetilcolina. El daño a esta parte pues, del cerebro, como les decía principalmente, puede causar o desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Porque se han mirado en los estudios que las personas que tienen niveles alterados de acetilcolina son personas con la enfermedad de Alzheimer, Y la acetilcolina también juega un papel muy importante en la enfermedad de Parkinson, también puede causar enfermedad de Parkinson, porque la acetilcolina junto con la dopamina, que es otro neurotransmisor, son los que permiten los movimientos musculares suaves. Cuando hay un desequilibrio entre los neurotransmisores de acetilcolina y dopamina, los movimientos pueden ser inestables y desiguales. Y es una característica muy distintiva de las personas que sufren o de la enfermedad de Parkinson. Fármacos relacionados pues, con la acetilcolina. Pues hay unos fármacos que se utilizan pues, para tratar los efectos del aumento y liberación de la acetilcolina, del aumento pues, de acetilcolina, que son el bipedireno, la benzotropina y el trigesifenidilo.
Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Lady Joana Mafla Gómez del programa de psicología. El día de hoy les hablaré acerca de la dopamina. Este es un neurotransmisor, las cuales sus funciones son de importancia, tanto para el sistema nervioso central como para los tejidos periféricos. En nuestro cerebro, las neuronas dopaminérgicas conforman varias vías que comunican distintas regiones cerebrales y que son importantes de diferentes funciones. Una de ellas es la nigroestriada. Y las otras vías, una es mesolímbica, la otra es mesocortical y tuberoinfundibular. Para los síntomas de exceso, podemos observar que la persona va a estar agitada, va a estar ansiosa, va a tener hiperactividad, insomnio, manía, motivación, autocontrol, búsqueda social, estrés, también va a tener sentimientos de placer, organización de pensamientos, entre otros. El déficit de la dopamina puede provocar falta de concentración frente a tareas tanto repetitivas o aburridas, precisamente dos síntomas que presentan quienes sufren este trastorno, junto a otros como la hiperactividad, la falta de motivación y una baja respuesta de la recompensa. En los trastornos, en este podemos encontrar que si presentamos niveles bajos de dopamina, se asocian con problemas de socialización. Ejemplo, la ansiedad social, la apatía, niveles altos que se relacionan con hiperactividad, hipersexualidad, hipersocialización. También existen trastornos relacionados a la mala distribución de este, como la enfermedad de Parkinson, que son caracterizados por temblores y entre otras. También, adicional a esto, podemos decir que todos necesitamos un nivel adecuado de este neurotransmisor, pero no solo esto, necesitamos también que se reparta adecuadamente en nuestro cerebro para poder llevar a cabo un sinfín de funciones. Buen día, mi nombre es Eileen Lorena Rivera Vega y vamos a hablar sobre los neurotransmisores. Al abordar este tema podemos hablar de la sinapsis, la cual es el sitio donde se transmiten impulsos entre las células pre- y postsinápticas, la cual se divide en dos tipos. Está la sinapsis eléctrica y la sinapsis químicas. En esta última es donde se encuentra o entra en juego los neurotransmisores. Pero los neurotransmisores actúan sobre las proteínas receptoras que están en la membrana de la neurona con el fin de excitarlas o inhibirlas. Cuando se liberan los neurotransmisores se da por exocitosis y depende del potencial de acción. Estos neurotransmisores tienen diferentes tipos. En este caso hablaremos sobre las moléculas pequeñas de acción rápida, como la histamina, la cual está en el grupo 2 de las aminas. La histamina es una molécula que envía señales entre células y ayuda al cerebro a mantenerse despierto. Puede actuar como neuromodulador o regulando respuestas a otros neurotransmisores. Esta amina imidazólica fue descubierta en 1907 por Winhouse Bock y en 1910 la vieron en el hongo cornezuelo. En 1927 se descubrió que se encuentra en animales y en el cuerpo humano. Las células que fabrican la histamina son los mastocitos y los basófilos y se obtienen mediante la alimentación. Esta molécula se sintetiza por medio de la descarboxilación y la cataliza la enzima L-histiciclina y descarboxilasa. Las histaminas tienen diferentes tipos de funciones de acuerdo a su tipo o de acuerdo a la ubicación donde se encuentra, porque sabemos que prácticamente está en los tejidos. Está también en el cerebro como neurotransmisor y también lo tenemos en nuestro cuerpo. Tiene diferentes tipos, como lo podemos decir H1, H2, H3, H4. Esa clasificación es de acuerdo a su ubicación y cada ubicación tiene su función, en este caso también su sintomatología en caso de que se active esta molécula. Aquí podemos observar algunas de las funciones, como es el estado sueño-vigilia, donde pues mantiene el despierto el cerebro, hace la función contraria a la serotonina. También podemos ver que tiene eficacia o que también trata el tracto intestinal. Aquí vemos algunas de sus funciones. Si hablamos de déficit, podemos llegar a la conclusión que un déficit de histamina crearía una reacción en sus diferentes funciones, hacer tambalear algunas de sus funciones, como por ejemplo la somnolencia. Sabemos que la histamina nos ayuda a estar despiertos, en este caso sería la somnolencia, o podemos decir, no tuviéramos cómo medir nuestra respuesta hacia los agentes alérgenos que tenemos a nuestro alrededor. Eso se podría decir como alguna forma o alguna forma en la que podría alterar nuestro sistema si tenemos déficit de histamina. Al hablar de un exceso de histamina, también podemos hablar de un déficit del DAO, que es el que metaboliza correctamente a nuestra molécula, la histamina. Al no ser metabolizada como debe ser, esta aumenta en el torrente sanguíneo, en el plasma, y así llega a todo el organismo, causando todos los síntomas que podemos ver aquí al ladito. Farmacológicamente hablando, podemos decir o observar algunos de los medicamentos utilizados para el manejo de los síntomas causados por la generación de la histamina. Se puede hablar sobre primera generación, segunda generación. Por ejemplo, en la primera generación, si atraviesa la barrera hematoencefálica, puede tener síntomas de sedante o efectos anticolinérgicos o antimuscarínicos, como es la clorfenamina, la hidroxicina, meclicina, prometacina. Con los medicamentos de segunda generación, son aquellos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, no son sedantes y minimizan la actividad anticolinérgica, como la cetiricina, la celastina, misolastina, evasticina, loratadina, entre otras. Aquí podemos observar algunos medicamentos, algunos fármacos, como lo podemos ver. Todo esto inhibe la acción que genera la histamina en nuestro cuerpo. La sintomatología la mejoran. Es decir, si salimos a la calle o por algún tipo de cambio climático o si soy alérgica al polen,
Entonces se comienzan a activar aquellos síntomas como son la nariz, se me comienza a mojar la nariz, me comienza a dar afección en la garganta, para respirar. Entonces ahí entran los antihistamínicos. Trastornos. Podemos encontrar entre los trastornos a las alergias. Puede ser un trastorno provocado por la producción de histamina, debido a que el individuo presenta algún tipo de susceptibilidad a alguna sustancia o algún elemento. Y esto hace que se active la producción de histamina en el organismo, provocando así sintomatologías que pueden afectar diferentes partes del cuerpo. Puede ser la piel, el extracto digestivo o respiratorio. También encontramos aquí el eritema central. El eritema central es un trastorno de la piel producido cuando hay un exceso de riego sanguíneo por vasodilatación. Sabemos que la histamina también provoca vasodilatación, entonces también lo asocian a la eritema central. El edema es la hinchazón. Es la hinchazón. Cuando dicen, no, el paciente tiene edema, está un poco hinchado, puede ser a nivel de la piel. Sabemos que los mastocitos que se encuentran pues liberan la histamina y tratan como que de aislar o de, sí, podemos decirlo que aislar aquello que le está afectando, entonces se produce la hinchazón. También vemos acá un tipo de trastorno que es el Crohn, una enfermedad intestinal inflamatoria que recubre el tracto digestivo. La colitis ulcerosa, que también es una enfermedad intestinal inflamatoria, afecta al intestino grueso y puede conllevar también a cáncer de colon. La anafilaxis es cuando hay una exposición muy grande a un agente alérgeno alto para el individuo, o sea, demasiado alto, ¿ya? Y produce constricción de las vías respiratorias. Todos los tejidos de diferentes partes del cuerpo comienzan a liberar la histamina y hacen que haga constricción de las vías respiratorias, lo cual puede ser muy fatal.